Amigas y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que se encuentren súper bien. Bueno, el día de hoy voy a resolver lo que es el proyecto 2, la semana 4, que son de esto de las guías que nos envía el ministerio. Dentro de esta semana se comprenden dos materias, química y biología. Sigamos. ¿Por qué se dice que la vida se fundamenta en el átomo de carbono? Pues bien, porque este elemento se encuentra en la estructura biológica de todos los seres vivos. Es un elemento en las moléculas orgánicas y, por ejemplo, vemos el carbono en las moléculas como la glucosa, la cual está presente en frutas y verduras, las cuales nos aportan energía. Pregunta número 2. ¿Qué sabemos sobre el átomo de carbono? Pues bien, el carbono es el elemento representado con la letra C. Su número atómico es 6. Esto significa que un átomo de carbono tiene 6 protones en su núcleo y para neutralizar dicha carga, 6 electrones en su capa electrónica. Pregunta número 3. ¿Cómo definirías al átomo de carbono? Pues bien, lo definiría como un elemento básico. Pregunta número 4. ¿Qué pasaría si los científicos descubrieran un isótopo de carbono, o sea, un isótopo nuevo? Bueno, no sería algo tan relevante, puesto que ya se lleva tiempo estudiando el carbono y los isótopos. Son átomos de un mismo elemento. Y si hubiera un nuevo descubrimiento de un isótopo de carbono, sería como descubrir nuevos átomos de carbono. La diferencia entre el carbono 12 y el carbono 14 es que el carbono 12 tiene 6 neutrones en su núcleo, mientras que el carbono 14 presenta 8 neutrones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la diferencia es la cantidad de neutrones que presenta en su núcleo. Pregunta número 6. ¿En qué partícula atómica radica la diferencia de masa en los isótopos? Si la masa atómica se obtiene sumando el núcleo de protones y neutrones de un núcleo y sabemos que los isótopos se diferencian en el número de neutrones que tiene cada uno, entonces la partícula atómica que marca esa diferencia son los neutrones. Bueno, vamos a la actividad siguiente. ¿Qué dice? Identifica las características más relevantes de las leyes de Mendel. Luego elabora oraciones con las siguientes palabras. ¿Qué van a ser estas? Alelo, heterocigoto, homocigoto, gameto, genotipo, fenotipo y gen. Primero tenemos que ver de qué tratan las leyes de Mendel. Pues, ¿qué son las leyes de Mendel? Son el conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencia de padres a hijos. Constituyen el fundamento de la genética y hay 3 leyes. La primera ley: cuando se cruzan 2 variedades de individuos de raza pura para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación son iguales. La segunda ley: en esta ley establece que durante la formación de los gametos cada alelo de un par se separa del otro miembro para determinar la constitución genética del gameto filial. La ley número 3 de Mendel, o la ley de herencia independiente de caracteres. Toma en cuenta los caracteres o características o rasgos que sean heredados de forma independiente a otros rasgos. O sea, es decir, que no existe relación de estos rasgos ya que se encuentran en otra área de los cromosomas. Es decir, que los fenotipos se generan a través de las leyes anteriores, pero no influyen en el desarrollo de unos con otros. Y ahora vamos con las oraciones, con la palabra alelo. El alelo que logra imponerse logra ser dominante, mientras que el otro pasa a ser recesivo. Número 2. Con la palabra homocigoto. El homocigoto procede de la unión de células sexuales con la misma dotación genética. Con la palabra número 3. Gametos. Los gametos son células sexuales. Las femeninas son los óvulos y las células masculinas son los espermatozoides. Con la palabra número 4. El fenotipo. Es cualquier característica o rasgo observado de un organismo, como su morfología, desarrollo, propiedades bioquímicas, fisiológicas y comportamiento. Con la palabra número 5. El genotipo. El genotipo se refiere a la información genética que posee un organismo en su ADN, o sea que no puede ser visto a simple vista como el fenotipo. Con la palabra número 6.
6, que es la palabra gen. Hay características como la estatura, el color de ojos, color de cabello, color de piel, que está determinado por más de un gen. Pero sin embargo, hay enfermedades como la anemia drepanocítica, que al faltarle un gen o un cambio en sus genes se produce. Y vamos con la siguiente actividad que está comprendida dentro de la actividad 2 que acabé de mencionar un momento con todo esto de la genética. Entonces dice, observa los siguientes esquemas y considera que del estudio de la herencia de ciertas enfermedades genéticas en una serie de familias se han obtenido los árboles genealógicos. Basándose exclusivamente en los datos suministrados, determina en cada paso si el gen responsable de la enfermedad es dominante o recesiva. Entonces, vamos a ver. En estos árboles genealógicos, los círculos representan a las mujeres y los cuadrados representan a los hombres. Los que están en color de oscuro son los que presentan la enfermedad, mientras los que están en color claro son los que no tienen. Vamos con la familia A. La enfermedad debe ser dominante, ya que los padres poseen la enfermedad, pero los hijos no la han heredado. Vamos con la familia B. En este caso, la enfermedad se presenta de forma recesiva, ya que la presentan los hijos y no los padres. Vamos con la familia C. En este caso también es recesiva y no dominante, ya que si fuera dominante la presentarán los padres, pero no, aquí se le presenta a dos de los hijos. Y vamos con la siguiente actividad que dice, observa la información de las páginas 50 a las 58 y completa la siguiente tabla, que comprende los siguientes ámbitos. Primero, características del ciclo celular. El ciclo celular es un conjunto de etapas por las que pasan todas las células para reproducirse. Aquí es donde crecen en tamaño y se dividen formando otro ser. ¿Qué características tiene? Pues consta de 4 etapas: G1, S, G2 y N. Es el ciclo de vida por el que pasan todas las células. Vamos a ver el siguiente ámbito que dice características de la mitosis. Pues bien, en la mitosis consiste de que la división del núcleo de la célula, al final de esta etapa, cada célula hija recibe una dotación cromosómica completa. Características como por ejemplo se produce solamente en células somáticas. Es una sola división celular. Las células hijas poseen la misma cantidad de cromosomas que la madre, entonces esto implica que salgan totalmente idénticas la una y la otra. Las cargas genéticas y la información que comparten las células hijas es la misma, por eso es que son idénticas. Vamos con las características de la meiosis. Entonces, consiste en que la meiosis es la división celular que produce gametos o células sexuales. Es una división reduccional, es decir, el número de cromosomas de las células hijas es menor que las células madre. Es una división que solo se produce en las células sexuales. La meiosis permite generar diversidad genética. Y vamos con el siguiente aspecto que dice partes del proceso de la meiosis. Entonces, está la interfase 1, la profase 1, metafase 1, la anafase 1, la telofase 1, la profase 2, metafase 2 y la telofase 2. Vamos con la siguiente que dice productos de la mitosis. El resultado de la mitosis es la formación de dos células hijas originadas de una madre, como ya había dicho, con la misma dotación genética. Por eso salen idénticas. Vamos con lo siguiente, que es importancia tanto de la mitosis como la meiosis. Pues bien, a ver, ¿cuál es la importancia entre estos dos aspectos, tanto como lo uno y lo otro? Es que en la mitosis produce un nuevo ser y en la meiosis se produce gametos, células sexuales que con la unión de estas dan un nuevo ser. Número 4, que dice, observa la infografía de la página 152 del texto de biología y establece semejanzas y diferencias entre la célula animal y vegetal. Entonces, ¿qué podemos decir? Las células animales y vegetales tienen varias diferencias, como por ejemplo, en las células vegetales se presenta pared celular, mientras que en la animal se presenta la membrana plasmática. Se puede decir
que en las semejanzas las dos presentan vacuolas, pero en las células vegetales se presenta una de tamaño grande y en las células animales se presentan una o dos, pero más pequeñas. Otra de las diferencias, la célula animal tiene centriolos, mientras que la vegetal no. En la célula animal no hay cloroplastos, pero la vegetal sí la tiene. ¿Por qué razón? Para realizar la fotosíntesis. La célula animal no presenta plasmodesmos, mientras que la vegetal sí. ¿Por qué razón? Porque en la vegetal tiene la capacidad de conducirle nutrientes y agua. En cuanto al almacenamiento de energía, el glucógeno es el polisacárido de reserva energética en la célula animal, mientras que en la vegetal es el almidón. En la obtención de nutrientes, pues bien, la célula animal es heterótrofa, entonces necesita de otro ser para obtener su alimento, mientras que la planta es autótrofa, o sea, ella misma produce su alimento, o sea, es independiente. Vamos con la última pregunta, que trata de identificar en el libro de segundo de bachillerato BGU de biología las clases de tejidos animales y vegetales de acuerdo con las imágenes expuestas. Selecciona un tejido en particular y establece de qué célula está formada y dónde se encuentra, o sea, en qué órgano se encuentra, y elabora un esquema que lo representa. Yo en este caso he elegido lo que es el tejido epitelial, que está formado por células epiteliales que están de manera yuxtapuesta, es decir, que está una al lado de la otra, estrechamente adosadas y con escasa o nula sustancia o matriz extracelular. Las células se disponen formando una lámina continua, firmemente unida entre sí, así, fuerte, mediante complejos de unión. El epitelio se encuentra separado de un tejido subyacente por matriz extracelular, llamada lámina o membrana basal, sintetizada por las mismas células epiteliales. Puede presentarse de dos maneras: epitelio de revestimiento y epitelio glandular. Entonces, el epitelio de revestimiento, en este caso, son láminas celulares continuas que tapizan superficies, mientras que en el epitelio glandular son agrupaciones de células que secretan sustancias. El tejido epitelial se encuentra en órganos como la epidermis, la superficie externa del tubo digestivo, las vías respiratorias, las vías urogenitales, en las cavidades internas que recubren los pulmones, el corazón y el abdomen se denominan mesotelo. Y bueno, amigos y amigas, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mi pequeño videíto resolviendo pues esta semana 4 proyecto 2. Próximamente les estaré trayendo más contenido y bye.